la presencia de galactosa. Correcto. Muy bien. ¿Sí? GAL4 funciona en la mayoría de los eucariotas. GAL4 activa la transcripción en células de insectos, humanos y otras especies de eucariotas. Esta versatilidad sugiere que la maquinaria bioquímica y los mecanismos de activación son comunes en un rango amplio de eucariotas y las características reveladas en la eucariota generalmente están presentes en otros eucariotas y viceversa. ¿Estamos claros? Ahora, hay activadores que van a reclutar esta maquinaria. En bacterias, ya lo vimos, los activadores estimulan la transcripción al interactuar con el ADN. Lo vimos con CAP y AMP cíclico y con la RNA polimerasa. En eucariotas, los activadores que enlazan, los mejoradores, reclutan la RNA pol a los promotores a través de dos mecanismos. Pueden interactuar con subunidades de complejos de proteínas para iniciar la transcripción. Y pueden reclutar proteínas para modificar la estructura de la cromatina. En eucariotas siempre el problemita que son los nucleosomas. Para que la RNA polimerasa y otras proteínas tengan el acceso al ADN. Ya usted se sabe esto, ¿verdad? Usted estudió para el examen pasado los factores de transcripción generales. Nada más para repasar, aquí tenemos TBP, el factor de transcripción 2D, que reconoce ¿qué cosa? La caja tata. Factor de transcripción 2D, 2B, que reconoce ¿qué cosa? En el promotor BRE. ¿Sí? Mire, aquí está el factor de transcripción 2F. Y otros factores que interactúan con la RNA polimerasa 2. Nosotros vimos el factor de 2E y 2H, ¿sí? Que van a permitir, si vemos aquí, el enlace de la RNA polimerasa 2 al promotor y vimos, ¿sí? Que la RNA polimerasa 2, una vez iniciada la transcripción, se van a separar los factores de transcripción generales y ella va a ser fosforilada y la región carboxiterminal para que se den los diferentes eventos cotranscripcionales como corte y empalme, la adición del CAP, la cola de adenina, ¿sí? Y esto también lo vimos, ¿verdad? Es el resumen más corto de esta figura. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es que GAL4, que interactúa con qué otras proteínas? GAL80, GAL3, mire también, mire, va a interactuar con TBP en el sitio de activación, o sea, en el dominio de activación, lo que permite reclutar al complejo de transcripción 2D y la RNA polimerasa al promotor. GAL4 también interactúa con un complejo mediador. Miren la cantidad de interacciones que tiene esa proteína de regulación eucariota. Y el complejo mediador es un coactivador, que es un término aplicado a una proteína o complejos de proteínas
que facilita la activación de genes por un factor de transcripción. Y vamos a ver la figura, mire. Increíble, ¿verdad? Entonces vemos aquí GAL4 con su UAS, tiene un dominio de activación que puede interactuar con el factor de transcripción 2D vía TBP y también con un mediador para reclutar a la RNA polimerasa, siempre y cuando, ¿qué cosa? Haya en el ambiente. ¿Qué tiene que haber en el ambiente? Un inductor. ¿Ah? Un inductor. ¿Y cuál es el inductor de GAL? La galactosa, ¿sí? Para expresar los genes GAL. O sea que es mucho más complejo, hay muchas más proteínas que participan. Ahora vamos a ver ese mecanismo de acción de los mejoradores. Y es como un reostato. Que vamos a ver qué es esto de reostato. Más que un interruptor de activación o inactivación. Un switch on or off. Entonces los niveles de transcripción están finamente ajustados en eucariotas mediante la agrupación de sitios de enlace en los mejoradores. Varios factores de transcripción o varias moléculas del mismo factor de transcripción pueden enlazar a sitios adyacentes. En el enlace a una distancia correcta lleva una amplificación o efecto superaditivo de la transcripción. Ya nosotros explicamos qué es esto de efecto sinergético. No es la suma de dos causas, sino la amplificación. Podemos decir exponencial. Profesora, se le escucha abajo de nuevo. Ahora, Ahora sí. baje el tono de voz. Un efecto sinergístico es como un efecto exponencial de la expresión. Y este es un reostato. ¿Qué es lo que hace el reostato? Puede regular la luminosidad del foco, porque yo pudiera conectar directamente el bombillo al switch, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso lo tenemos en la casa, ¿verdad? A veces ese interruptor subimos o bajamos la palanquita dependiendo de la intensidad de luz que yo quiera tener en el cuarto. ¿Y es que es eso? Un reostato que me permite regular. Asimismo, la expresión es regulada por los mejoradores. Es un reostato, ¿sí? Que va a regular entonces la expresión genética. Sinergia del griego cooperación, resultado de la acción conjunta de dos o más causas, pero caracterizado por tener un efecto superior al que resulta de la simple suma de dichas causas. El enlace de proteínas reguladoras múltiples a múltiples sitios de enlace en un mejorador pueden catalizar la formación de un enhanceosoma, un gran complejo proteínico que actúa sinergéticamente para activar la transcripción. Y aquí está. Hay varias proteínas que van a reconocer esos sitios de activación y entonces van a activar la transcripción. Bien. Eso es en cuanto a los múltiples, es un ejemplo solamente, pudiéramos citar muchos más, pero este es un ejemplo para que ustedes vean cómo las proteínas de regulación eucariótica funcionan. ¿Alguna pregunta? Ahora lo que vamos a ver es cómo a través de este ejemplo de células de apareamiento en levaduras, que ya las vimos, A alfa,
Las haploides y las diploides son A alfa juntas. Podemos ver cómo se activa la transcripción tipo específico o célula específico. En organismos multicelulares, los diferentes tipos de células, ejemplos, hígado, corazón, páncreas, estómago, cualquier parte, músculo, se diferencian por la expresión de cientos de genes. Y esta expresión debe ser coordinada para hacer tipos de células particulares. Un ejemplo muy bien entendido para ver esta activación es el tipo de células de apareamiento o mating type en levaduras. Y ya usted vio, las levaduras tienen tres tipos de células, las alas alfa y las diploides A alfa. A y alfa son haploides, ya vimos, tienen una copia de cada cromosoma. Pueden ser diferenciadas ellas por características celulares, o sea, por su tipo de apareamiento. Una célula alfa se va a aparear con A y secreta un oligopéptido o feromona o hormona sensual llamado factor alfa. La célula alfa secreta una feromona, factor alfa, que detiene las células en el ciclo celular para aparearse con A. Una célula A, entonces secreta un factor A y se va a aparear con alfa y se detiene en esta en el ciclo celular. La célula A alfa no se aparea y es mayor que las haploides y no responde a feromonas. Mutaciones en el apareamiento, o sea que no se pueden aparear, demuestran que este tipo celular es controlado por un solo locus que se llama MAT de mating. Entonces yo voy a tener dos alelos MAT A y MAT alfa en células haploides y me voy a bajar un poquito para, no sé si lo ven allá. Uy. ¿No me escuchan? Sí la escuchamos, profe. Ok. Y las diploides entonces tienen ambos alelos. Aquí voy a explicar esto de las feromonas, cómo es que se producen este tipo de células. Hi, in this video, we're going to talk about cell signaling, which is how cells communicate with molecules. Now, ¿Por you qué and I, for the voy most a part, tomar esto? Porque acabo de leer que tanto las células A y alfa producen feromonas. Es decir, que esas feromonas o bien hormonas, ustedes saben que permiten entonces a las células comunicarse. Y a eso es lo que llamamos señalización celular, en inglés cell signaling, y que es como las células, como leemos ahí, se comunican con moléculas. Y esa señalización incluye tres etapas que aquí el joven va a explicar. speech to communicate. I speak, I make that auditory signal, it is received at your ears, and then that message gets transduced around your brain, right? Your brain in Él dice, bueno, es como cuando uno habla. Yo estoy hablando y usted lo recibe en su oído y eso que usted recibe en el oído es transmitido, transducido en su cerebro para que yo comprenda o usted comprenda qué es lo que usted está escuchando. O sea que esa es la etapa de recepción. interprets that signal and
turns it into something meaningful, and then you'd give me your response. Well, cell signaling follows a similar pattern. Cells will use molecules and they'll use those as a signal, and those are picked up by receptors. Now, that's En el just caso like de la the sound from my recepción, voice hitting your ear. es como Then, cuando yo once the hablo y usted lo receptor- recibe en el oído. Usted percibe el sonido de mi voz. En este caso, la recepción consiste de moléculas que van a interactuar con una proteína receptora y que va a producir un cambio en esa proteína, ¿sí? Entonces, estos receptores o esas proteínas receptoras solo enlazan moléculas específicas o ligandos específicos. As that molecule bound to it, then there will be some sort of transduction. The message Y luego will be ocurre la conveyed through various transducción, o sea, other una molecules in vez the cell. Una vez la molécula o ligando interactúa con la proteína receptora, entonces lo que va a ocurrir es una transducción. Ese mensaje es transmitido en las células a través de interacciones entre moléculas, como una cascada, ¿verdad? Como los factores sigma que iban produciendo respuestas, ¿sí? Y la última fase, entonces, la respuesta. Until ultimately the cell carries out some response. Now, to look at an example of this, let's Son 3 fases en la señalización. En la transducción de señales. Yo creo que eso ustedes lo ven en biología celular, ¿verdad? O en biofísica, no sé dónde quedan eso. En biofísica también, profe. Entonces hay un receptor en la membrana que interactúa con un ligando específico. Eso produce una serie de respuestas internas a través de moléculas en la célula y finalmente tenemos la respuesta. Un ejemplo que vamos a ver aquí es el de las células A y alfa de las levaduras. consider this yeast mating. Específicamente, So yeast células are de single-celled apareamiento de eukaryotes, levadura. and it turns out that they have 2 mating types. You could almost think of it like men and women in humans. So Puede ser they un have apareamiento the mating entre type humanos, called podemos A considerarlo. and the mating type called alpha. Now, alpha particles release what are called alpha factors, and A particles release what are called A factors. Entonces ahí lo que le está mostrando es que cada célula, esos 2 tipos de apareamiento, producen feromonas o bien hormonas. El factor alfa, que es producido por alfa, y el factor A, que es producido por A. ¿Sí? And what's going to happen is these alpha particles will bind to the receptors Y lo que va a on the ocurrir es que el surface of factor the A alfa cells, and va a these ser A factors enlazado are por going un to bind to receptor the en la receptors on the célula surface A of the alpha cells. y el factor And A this va a tener is en la célula alfa va a tener un reception. receptor en las células alfa. Then, Y esa es la etapa de inside the cells, recepción. we'll see that signal transduced. Luego So vemos here la we are looking at transducción, transduction. ¿sí? And what Este you'll notice enlace is a del factor cascade of alfa va a generar molecules, una cascada and these paths que can pasan even la señal split a través de moléculas dentro de and las cause células. 2 Esa es chemical la pathways to señalización start o la going. transducción. We'll look at the specifics of this Y later. Don't worry about any of finalmente that right now. tenemos la Just know that respuesta. there'll be a series of molecules that are ¿Sí? activating things and turning other things off.
and ultimately leading to some sort of La respuesta, ¿cuál es? response, El apareamiento which in the entre case esas of our dos yeast células. cells, which are mating, is going to be for the two cells Ahora, ¿qué es lo que to regula fuse with each other. genéticamente mate. este apareamiento o Take cómo se myself va a out of the formar image. esa Here we célula? finally have A the two cells alfa mating. diploide depende de la Alright, So regulación that's the basic genética, overview. que es lo que Hi. vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son esas células, esas proteínas que regulan la expresión genética en este tipo de células de apareamiento? Bueno, ya yo dije que hay un locus, que es el locus mat, que es expresado de manera específica en cada una de esas células. Y mat va a codificar proteínas reguladoras que van a controlar la expresión de genes estructurales que se expresan en cada tipo de célula. Además, una proteína MCM1 que no es codificada por MAT también tiene un rol importante en cada tipo celular. Ahora, no estoy explicando, joven, el apareamiento de levaduras. Indirectamente estoy usando este ejemplo para que ustedes vean cómo esas células se diferencian. ¿Y cómo se van a diferenciar? A nivel de la expresión genética. Y entonces yo puedo extrapolar ese ejemplo a células de otros eucariotas. Vamos a verlo. Aquí está. Aquí usted ve el locus mat para las células A. Mire, aquí tengo un gen estructural A1 que produce una proteína A1. ¿En qué células? En las células tipo A. Y la proteína MC1, ¿sí? Y A1 tienen funciones reguladoras. Son proteínas con función reguladora. En la alfa, mire, tenemos alfa 2, alfa 1, que son expresadas por el locus mat. Y acá, cuando es diploide, ¿sí? Tengo los dos tipos de proteínas reguladoras. Entonces, ¿cómo se diferencia cada uno? Por ejemplo, la célula tipo A, en la célula tipo A que vemos, genes específicos de A son transcritos. Aquí vemos cómo la proteína MSM1 activa la transcripción de genes específicos de A. Y en la célula tipo A están inactivos los genes específicos de las células alfa. Y también en la célula A hay genes que se activan específicos, genes haploides, para que se mantenga A como una célula haploide. ¿Se entiende cómo se diferencia la célula A? O sea que se tienen que activar en esa célula para que sea A, genes específicos de A, e inactivar los genes de alfa. Ahora, si vemos la célula alfa, además de MSM1, tengo alfa 2, que va a ¿qué cosa? Inactivar los genes específicos de A. Para que se activen los de alfa, requiero alfa 1 con MSM1, ¿sí? Para que entonces se activen esos genes de esa célula alfa en ella, pues, haga la redundancia. Y también se activen genes haploides. Entonces, vemos cómo la expresión genética diferencia estas células A de las células alfa. Lo mismo podría decir de una célula de páncreas con hígado. En la célula de páncreas se activan genes específicos para
las enzimas del páncreas, y en el hígado se activan genes específicos para las enzimas del hígado. Igual aquí, como vemos, para A y alfa. Igual vemos acá el estado diploide. Los genes para A y alfa están inactivos y se inactivan también los genes haploides. ¿Preguntas? ¿Por qué en los Pregúntame, las profe. diploides están todos apagados, inactivos? Porque usted no quiere que sean haploides. Usted quiere que sean diploides. Pero en las diploides Son están genes específicos para mantener cada estado. No son otros genes estructurales, son las proteínas reguladoras. No tienen que ver nada con otros genes. ¿Sí? Son las proteínas reguladoras para A, las proteínas reguladoras para alfa y específicas para cada tipo de célula y que se inactivan. No sé si me explico. ¿Joven? No, todavía no entiendo. O sea, ¿por qué la parte de la diploide está todo off? Porque todo es haploide, lo que usted ve aquí, esto es haploide para alfa, para A, esto es haploide para activar células alfa y son genes haploides. Entonces usted tiene que inactivar todo lo que es haploide para que pueda ser diploide. Estas son proteínas, repito, reguladoras para cada célula. Entonces usted no quiere proteínas reguladoras para activar A, ni quiere proteínas reguladoras para activar alfa, ni quiere proteínas para regular, para que se expresen genes haploides. Ninguna de esas proteínas que están aquí usted las quiere. Entonces usted lo que hace es inactivar la transcripción de esas proteínas reguladoras. ¿Ahora sí o no? Sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? Son proteínas reguladoras para esas células. Bien. Ahora, esas células pueden intercambiarse, las células de apareamiento. O sea que una célula A se puede convertir en alfa y una alfa se puede convertir en A. Y para eso hay varios, por ejemplo, el gen HO. Y además hay genes para A que están inactivados, por eso se llaman hiding MAT right, porque están a la derecha del locus normal de MAT, pero que están inactivos. Y hiding MAT left, que están a la izquierda para alfa. ¿Qué es lo que hace HO? Codifica endonucleasas para el intercambio genético, o sea, para la conversión genética. Y L y R tienen genes que no están expresadas en células de apareamientos y son genes silenciados o cassette silenciadores. Entonces veamos esto. Aquí usted ve cómo se puede interconvertir una célula alfa con una célula A. Entonces, usted ve aquí el cassette de alfa silenciado, el cassette de A silenciado, el locus MAT. En este caso, el locus MAT que está activo es alfa. Por lo tanto, tiene el tipo alfa. En la célula A tiene el cassette de alfa silenciado, el cassette silenciado de A y tiene el cassette activo de A, por lo tanto es el tipo A. Pero ellos pueden intercambiarse y cambiar, por ejemplo, alfa se intercambia estos cassettes o estos genes de A y lo coloca en el medio, en el locus MAT, entonces cambia de alfa a A. Se elimina el el cassette viejo de alfa. ¿Sí?
O sea que yo hago un intercambio aquí entre ellos y por eso alfa puede intercambiar con A. Lo mismo sucede cuando yo intercambio este cassette silenciado de alfa a través de recombinación genética y lo coloco aquí, entonces él va a pasar de A a alfa. ¿Preguntas? Simplemente es un intercambio allí. Por recombinación genética. Aquí, mire, lo vemos de nuevo. Tengo el alfa silenciado, el A silenciado, el MAT activo A, entonces tengo el tipo A. ¿Sí? Pero yo puedo copiar el alfa, lo puedo intercambiar aquí y lo que voy a tener es un tipo alfa. Y el A lo puedo intercambiar aquí y lo que voy a tener es un tipo A. Es la misma figura que lo anterior. ¿Sí? Y ahí hay más explicación. Ahora, ¿cómo entonces se activan estos genes? Ya vimos que hay una señalización, una transducción de señales. Y es que esa transducción de señales pueden ser, van a generar una respuesta para iniciar la transcripción. Pero esas señales pueden ser externas y tienen que ir hasta el núcleo, pero también pueden haber señales internas, ¿sí? Dentro del núcleo. Un ejemplo de señales externas es esta que usted ve aquí, que va a activar la transcripción de estos genes. Aquí usted ve el procesamiento, tengo este RNA, pero este RNA va a salir y va a ser específico para la síntesis de proteínas que van a ser secretadas a través del retículo endoplasmático y van a salir hacia el exterior. También puedo tener señales internas que van a permitir la transcripción de este gen en un RNA2, mensajero 2, que va a permitir la transcripción de proteínas citosólicas. Y otra señal interna que permite la transcripción de genes específicos que tienen que atravesar las membranas dobles de la mitocondria o del cloroplasto para entonces llegar a su destino final, o bien dentro de la mitocondria o cloroplasto hay expresión específica de proteínas que van a funcionar dentro de de esos organismos. Esta señalización que activa esos genes a nivel nuclear para producir RNA mensajeros específicos es lo que vamos a ver, ¿sí? Para la diferenciación un poquito más explicada en eucariotas superiores. Vamos a ver esto. Transcripción regulada. Our transcription animation provides an overview of the major steps involved in RNA production. Y básicamente es In la this animation, producción we will de take a closer look at the RNA. events that prepare the DNA for Y transcription. vamos a ver eventos que preparan al RNA para mRNA la and eventually transcripción. proteins are produced when and where they are needed in an organism. Entonces el RNA mensajero se va a producir donde y cuando un organismo lo necesita. ¿Dónde y cuándo? O sea, de manera específica, en una célula específica, y cuando la célula, en respuesta a señales, lo tiene que hacer. ¿Dónde y cuándo?
Some genes, such as Algunos those for genes housekeeping proteins in processes like glycolysis, are expressed all of the time. hay genes que se expresan todo el tiempo, como los genes de la glicólisis. La célula todas las células requieren producir energía. Y la glicólisis, usted sabe que es un mecanismo. Estos genes son los housekeeping genes, ¿se acuerdan? Que se expresan de manera constitutiva. These genes undergo what is known as constitutive transcription. Other proteins are only Otras produced at specific proteínas times in solas se certain cells. producen In ¿dónde? these cells, genes undergo a Y process cuando called se regulated requieren, por transcription. ejemplo, los genes, Transcription is voy a regulated by regresar un proteins called poquito, los genes, por ejemplo, transcription is regulated by para durante el desarrollo se requiere la transcripción específica que va a modular las diferentes etapas del desarrollo. transcription. Transcription is regulated by proteins called La transcription transcripción factors. es regulada por These factors are factores de proteins that are produced in the transcripción cytoplasm and que se eventually migrate producen into en the el nucleus, citosol y que where they tienen interact que with DNA migrar al and activate núcleo. transcription. Tienen que ser These transportados a través de transcription los poros factors only nucleares. interact with specific Y aquí genes. usted lo ve, mire, esto es los factores de transcripción generales. Esto que está aquí es una proteína activadora enlazada a quién. ¿A quién está enlazando? Que está a distancia del promotor El mejorador. al mejorador. Y yo les he mostrado varios videitos donde vemos cómo el DNA es doblado para que esta proteína activadora pueda interactuar con los factores de transcripción y activar la transcripción. Esto que usted ve acá atrás son los poros nucleares. Pero todas ellas tienen que ser producidas en el citosol y transportadas al núcleo a través de los poros nucleares. Those genes whose transcription they control. ¿Sí? Ahí Most está la eukaryotic transcripción species have over 1,000 específica transcription ¿sí? factors. de ciertos Regulated genes. transcription ¿Cómo begins when empieza a la signal is transcripción received by the cell. regulada? Por ejemplo, The sig- una molécula de señalización es la insulina. La insulina va a interactuar ¿con qué? Con receptores específicos. ¿Qué etapa de la señalización es esa? Recepción, traducción, respuesta, ¿qué etapa? Recepción. Recepción, ¿sí? Entonces aquí la molécula está interactuando con proteínas en las membranas de las células. Often a protein begins a signal Y transduction esto cascade empieza la that lets the cell know señalización certain o proteins are now needed. transducción, mire, The most common entre activation event la for the protein in a activación, el signal pathway mecanismo is es the la addition of a phosphate group. fosforilación, ya lo hemos visto, ¿sí? That Las activated moléculas se protein van in turn activando interacts with mediante another protein. fosforilación, o sea que el This interaction ATP, leads to the phosphorylation of the requiere, next protein ¿ve? in the pathway. ¿Cómo se van There is often a fosforilando series of y proteins llevando that are la activated by señal? phosphorylation. ¿Ve? At the Ahí end of this está. cascade, the final protein will be Y activated la and then enter the proteína nucleus. final que va a ser activada, It must make this entonces journey because entra al transcription only núcleo, occurs inside the nucleus. esa es la última proteína After en la entering through the cascada, core, pasa el the poro protein nuclear interacts with the specific transcription factor responsible for activating y mRNA allí va a production. activar, mire, As with the earlier ahí va a proteins, activar the ¿quién? transcription A factor la is proteína modified through phosphorylation. activadora a través de The fosforilación activated transcription factor will y next ese bind to an factor de enhancer region. transcripción The enhancer is a activador region of DNA en turno upstream of the en la transcription región start site promotora, that binds a transcription factor. entonces enlaza los The factores de transcription factor transcripción, then binds to the DNA entonces and moves to para interact with the rest of the transcription activar protein la complex RNA polimerasa. located at the transcription start site. When the formation of this Y complex eso is complete, garantiza entonces una transcription of the gene respuesta will begin. específica. ¿A qué It is señal? this sequence of events that ensures genes ¿Cuál fue required la for a señal que specific activó tissue todo eso? or only at a La insulina. La insulina. Y vimos cómo la insulina
fue recibida en los receptores pasaron la señal, la activación de la cascada, ¿cómo se daba? Por fosforilación, y la última proteína activada, entonces entró al núcleo y activó al factor de transcripción que enlaza el mejorador, y entonces este interactuó con los factores de transcripción para activar la transcripción de genes específicos, que en este caso seguramente van a ayudar a la síntesis de las enzimas que deben metabolizar la insulina. ¿Y dónde cree usted que se da eso? ¿En qué tipo de células? En las beta, profe. ¿De qué órgano? Del páncreas, profe. Las beta del páncreas. Claro. Eso es una activación de manera específica, ¿sí? Y aquí vemos a una señalización más, una transducción de señales más simple. De nuevo, aquí está el ligando específico, en el caso de la insulina, receptores específicos. Entonces aquí vemos la quinasa, que es la encargada de fosforilar todas estas proteínas, que finalmente las últimas van a ir al núcleo y entonces van a activar la transcripción de genes específicos. En este ejemplo, aquellos genes que tienen que ver con la división celular, mire, para la activación de esos genes. Es una señal externa. Aquí, por ejemplo, ven esta es otra señalización. Aquí hay los receptores, y estos son factores de transcripción o de factores de crecimiento. Este es un dímero, son dos, y aquí hay otro factor de crecimiento. El resultado es la fosforilación. Esa fosforilación entonces es transducida en todas estas proteínas, y la respuesta, ¿qué es? Proliferación, crecimiento, diferenciación, sobrevivencia, adhesión entre células y migración. Y aquí para ver qué hora es, voy a terminar con este video para que usted vea aquí cómo se da la diferenciación de manera específica de las células. The following animation, 4 cells will be depicted: a bone cell, a liver cell. En la siguiente animación, 4 tipos de células van a ser detectadas. Célula ósea, célula del hígado, a melanocyte, which makes the dark pigment melanin, melanocito and a nerve cell or neuron. y All of these neuronas. cells begin with the same genes indicated by Todas las células empiezan con el mismo grupo de genes. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros en nuestras células? ¿Cuántos cromosomas? 23, ¿qué? Pares. Pares. O sea, son 46 cromosomas. Todas estas células que usted está viendo, todas tienen los 46 cromosomas. Pero ¿cómo se diferencian en una célula de hígado, en una célula de los 4 ejemplos? Hígado, ósea, melanocito, que es de la piel, y la nerviosa es lo que vamos a ver. different colored lines in the nucleus, because all human cells possess the same genes. Todas Well, las if all células cells humanas possess the tienen same el mismo genes, then número how de could one cell be genes. different from the next and make different proteins? Well, the answer lies in whether Pero or ¿cómo not se certain genes are diferencian? turned on or off. Depende in de the liver qué cell, genes son activados o no. Por ejemplo, los genes para el hígado aquí están representados en rojo.
Entonces, esos genes se van a transcribir, ese RNA mensajero va a ir al citosol y va a sintetizar proteínas de hígado. Only the red ¿Eh? proteins for liver cells will be, only the red genes will be turned on, and thus only the red liver proteins will be produced. Entonces, In todas each las of these cell proteínas del types, hígado van a ser only one set producidas. of genes is activated, and only one set of proteins is produced. Entonces, mira, aquí hay Well, how can señales a de cell afuera activate one que set van of a genes without activar others? The los answer genes lies en in verde, transcription factors. esos factores de Each cell transcripción. type has a Entonces set of van a transcription convertir, factors ¿qué cosa? which turn on the genes which are Se appropriate for that activan cell los type. genes para So el there are transcription melanocito. factors. These are ¿Sí? the triangles which go into the nucleus, Ahora appropriate mire, for each of otros these cell factores de types. And transcripción therefore, each of these cell types, activan, after being ¿cuáles? stimulated Los by a transcription celestes, factor, makes only those y proteins esas which are proteínas appropriate for entonces that van a cell type, and thus diferenciarlas each cell is en una different, célula making its own separate nerviosa. proteins. ¿Sí? O sea, ¿de qué depende que esas células se diferencien? ¿De qué depende cada una de ellas? De la activación específica de genes por factores de transcripción. A ver, el último, ya con este termino la clase. Hi, it's Mr. Anderson, and welcome to Biology Essentials Video 44. This is on cellular specialization. That's how cells become tissues, tissues become organs. Este video es acerca de la especialización celular. Es ver cómo las células se especializan, forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman cada uno de los sistemas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. And organs become us. In other words, it's how cells decide what kind of a cell they're going to become. If you're looking for a really cool TED video, TED.com, I would check out Anthony Atala's TED Talk on growing new organs. He basically summarizes all the research that's been going on for the last decade on growing new organs. Shows how he was able to create a bladder. He has a dot matrix printer that... Por ejemplo, es un video de TED que este investigador está especializado en la formación, cómo se generan nuevos órganos. Y un ejemplo es ¿cómo se llama eso? El bladder, ¿cómo es en español bladder? La vejiga, cómo se genera una vejiga, por ejemplo. Actually prints out a heart, so it's pretty crazy. Another bit of research going on that's pretty mind-bending is that of Doris Taylor at University of Minnesota. What she's figured out is you can use detergents to kind of clean all of the cells off of connective tissue. And so this right here is it looks like a ghost heart. It's essentially a heart that's removed all of the cells from it. So you could take tissues from or cells from a person, grow them in culture, put them on that, and conceivably make a heart. I know she's made a heart that can actually beat. And so it's a really cool time as far as organ replacement and regeneration. But first, let's start with how does this all work? Where do cells start and how do they eventually become organs? And so if I were to organize this podcast, we're first of all going to talk about cells. So cells organize themselves into tissues. That's a bunch of cells that do the same job. And then those eventually become organs. So example could be one cardiac muscle cell makes up cardiac muscle tissue, which eventually makes a heart. So that's how it's organized. How a cell decides what cell it's going to become is based on cues or based on signals that it's getting. Now, some of those signals come in especialización depende de señales que pueden ser, como él ve aquí, la especialización, ejemplo, tejido cardíaco y formación del corazón, depende de señales que pueden ser externas o internas y que entonces van a activar o van a regular la expresión genética.
from the cell itself. A lot of the time that's based on where the cell is. And that's going to turn genes on or genes off, and that's going to determine what cell it's going to become. But there's also external signals. So there are chemicals that are coming from cells adjacent to that cell that are also turning on those genes and determining what cell it's going to become. Another really cool area of research is cells also get signals outside of the body. And so it's getting signals, for example, on temperature. And a cell can use what are called heat shock factors to actually make proteins to protect them from heat or lack of oxygen or who knows what. The research is just getting started. And so let's first of all start with stem cells. And so this is what human stem cells look like. These are ones that are growing on a medium. And so those cells, stem cells, las células madres, ¿sí? Si usted ve, no está diferenciada. Have the potential or the ability to become all of these different types of cells. And so you could guess at what these are. You probably could guess a few. This right here is fat. This would be striated muscle tissue. These would be... A ver, esa gente que ha visto microscopio alguna vez, este es tejido adiposo, este es muscular estriado, este es tejido nervioso, y aquí podemos tener un epitelio pseudoestratificado, o sea que es una sola capa de epitelio, pero los núcleos se encuentran en posiciones diferentes y da la impresión de que fueran varias capas, pero realmente es una sola. Todos estos tejidos se forman a partir de esta célula madre, se diferencian a partir de esta célula madre. Nerves, so nervous tissue, and then these up here are pseudo-stratified ciliated columnar epithelial cells. That'd be like the lining of your respiratory system. And so all of these cells have the exact same DNA, and they all started as stem cells. And so how does that proceed? Well, we have to go back to fertilization of the egg. So right here we have fertilization of the egg by the sperm. Tenemos que ir a lo que es la fertilización. La fertilización, usted sabe, unión esperma ovocito. El resultado es células, todas estas células madres que tienen el potencial, son totipotentes. Estas células que son parte de la mórula tienen el potencial, si yo separo cada una de ellas, de formar un individuo. Something called a zygote. The zygote is going to make copies of itself, and then you're eventually going to have a ball of those cells. Now, all of them have the exact same DNA inside. At this point, once she's made a few divisions, each of these could separate, and you could have identical twins. That's one way that identical twins form. But once you've actually folded into this... de generar gemelos idénticos, por ejemplo. ¿Sí? Blastocyst, or this blastula, which is a bunch of cells in a circle. If we collect cells at this point, those are called pluripotent stem cells. Pluripotent stem cells are those that could become any other cell, but they're pluripotent, not totipotent, because they can't. En cada uno de los tejidos, ¿sí? Entonces tenemos las células madres totipotentes, repito, que pueden formar gemelos idénticos, o sea que cada una de ellas tiene el potencial de producir un individuo. El blastocisto, que son las partes de la etapa embrionaria, donde vamos a encontrar células madres pluripotentes que tienen la capacidad de formar los diferentes tejidos. Form a brand new fetus, because this blastula is eventually going to make an embryo fetus in a new organism. And so these cells have the potential to become any other cell, be it in the circulatory, nervous, immune system, whatever. They can become any cell. Once they've decided on what cell they're going to become, then they're unipotent. They can't become any. Ellas deciden, estas células pluripotentes deciden ser del sistema circulatorio, deciden ser células nerviosas o, por ejemplo, células como las que secretan los anticuerpos y las proteínas estas que usted ve que son los anticuerpos, que son del sistema inmune. Una vez ellas deciden qué son, no pueden regresar, entonces ellas se convierten en unipotentes. A partir de ahí siempre van a producir células del sistema circulatorio, o sea, del corazón, o nerviosas, o del sistema inmune.
other cell. They've differentiated at that point, and it's rare that they're able to de-differentiate. There are some organisms, amphibians, some things like in healing process where they can actually go from unipotent back Pero, to por pluripotent. ejemplo, But most of our cells can't do that. That's why it's a really neat area of research. And so how do cells decide what cell they're eventually going to become? Entonces, well, like I said, una célula de esas células madre pluripotentes decide en qué se va a convertir. Bueno, hemos hablado de que hay señales internas y que hay señales externas. There are cues internally. And so this would be that first blastula. As that blastula starts to fold, it'll eventually fold in on itself and it forms something called a gastrula. And if you're a cell on the outside, you form up what's called. ¿Y cuáles son las capas de la gástrula? ¿Jóvenes? Un minuto, Bexaida, estoy ahora mismo en mi clase. Yo te devuelvo la llamada. Ah, ya, ok. Sí. Entonces, sí, le estaba preguntando, ¿cuáles son las etapas de la gástrula? Las capas. ¿Se acuerdan? Ectodermo, mesodermo, endodermo. Entonces, es lo que está señalando aquí son esas capas. Ecto, meso y endo. The ectoderm, and if you're on the inside, you're the endoderm, and if you're in between, you're going to form a germ cell layer called the mesoderm. And mesoderm, for example, will form all the bones and muscle inside you. And so how does a cell figure out what type of cell it's going to be? A partir del ectodermo, ¿qué tejidos se forman? A ver si se acuerdan. De esa capa de células. ¿No se acuerdan? Sistema nervioso, piel, el mesodermo es hueso, sistema circulatorio, y del endodermo todo lo que es tubo digestivo. Ahora, ¿de qué depende que a partir de estas capas, una de esas capas, generalmente lo que primero se forma, a ver si me acuerdo de cuando yo enseñaba embriología, muchos años enseñé embriología en el laboratorio, lo primero que se forma es el tejido nervioso, o sea, a partir del ectodermo. Ahora, ¿pero de qué depende? De que una de esas capas se diferencie, es lo que vamos a explicar aquí a nivel genético. Become? Well, if we say this is a simple cell, so a simple cell is going to have a nucleus, and for example, let's say this one just has 2 chromosomes and it has a bunch of genes on there. Basically what happens is it's only going to express, let me get a color, it's only going to express the genes. Let's say there's a gene here, there's a gene here, and there's a gene here, and all. ¿Y de qué depende? De que, como les decía, que esas células se diferencien, de nuevo. Todas esas células pluripotentes tienen la capacidad de formar diferentes tejidos, pero la expresión específica, en este caso, él está poniendo aquí en azul, en estos cromosomas que tienen un montón de genes, se expresen solamente estos genes que van a generar entonces las células, ya sea la sangre, tejido nervioso o piel. All of those create a nervous cell. And so when it differentiates, it's going to express just those nerve genes and all the other ones. So all these other ones are going to methylate, or they're going to wad up, and they're not going to be used. And so when a cell differentiates, decides which one it's going to be, it's getting cues based on where it is, and that's going to determine what kind of a cell it's eventually going to turn into, be it a nerve cell or a skin cell or even a red blood cell. So there are cues based on that cell that tell it inside, internally, what it's going to become. And what are those cues? We call those transcription factors. Remember, transcription is the process where we go from DNA to RNA. And so a transcription factor is a protein or a chemical that's going to cause DNA to
make a transcript of itself. In other words, make messenger RNA. And so transcription factors are going to be chemicals in the cell that are going to say, turn that on, turn that on, turn that on, turn that on. Right now I'm talking about like an eukaryotic cell. This would be an example of that. And so transcription factors can come internally, but they can also come externally. And so right here we've got an embryo that's around 6 weeks old. And when you're 5 weeks old, an embryo... ejemplo que vemos aquí es de estos factores externos, porque él señaló en el otro ejemplo factores internos, también puedo tener factores externos. Y el ejemplo que él va a mostrar aquí es la diferenciación en este feto, creo que dijo que de 6 semanas, que en esa etapa, ustedes que saben más de eso que yo, no está diferenciado si es niña o varón, femenino, masculino. En esa etapa todavía de 6 semanas no está diferenciado. So a female embryo and a male embryo look exactly the same. There's no difference between the two. Idénticos. But at that point, the testes start producing a transcription factor. It's called... esa etapa, los testículos empiezan a producir esta proteína que es el factor de determinación sexual en el cromosoma Y. ¿Y qué sucede? SRY gene, or the sex determining region of the Y. And that's going to flow from cell to cell to cell to cell. And so it starts in the testes, but it's going to flow to all cells of that organism. And it's a cascade effect, almost like a positive feedback loop, where it's going to trigger that SRY gene, so this transcription factor, to start making proteins that make it a boy, but it also is going to make more of that SRY. So it spreads throughout the whole organism. So at about 6 weeks, all of us are female. And then just because of the release of this transcription factor, SRY, we all, if we're a boy, eventually become a male. And so se produjo en los testículos y luego migró a todas las células del organismo. Cues again come from inside the cell or outside the cell. But what we're doing is we're regulating which genes are turned on and which genes are turned off. Now, a cool area of research is that stimuli doesn't even have to come from another cell or from within the cell. It actually can come externally. O sea, hay también factores. Usted vio que en el primer caso de la diferenciación de las capas embrionarias son factores internos de transcripción en las células. Y vimos el externo, ¿sí? Que viene ¿de dónde? De las células de testículo, ese factor de determinación sexual que migra a todas las células y las diferencia en varoncitos, pero también hay factores de ambientales, como los factores de choque térmico que no están en el cuerpo, sino que están en el ambiente y que van a generar una respuesta en la célula. Esta proteína, por ejemplo, es un factor de transcripción cuando hay incremento en la temperatura. An example of that is the heat shock factor. Heat shock factor, this is a picture of one of those. Heat shock factor is a protein. And what happens is if the cell senses a change in the temperature, in other words, if the temperature increases, that's going to cause transcription, this transcription factor, heat shock factor, to actually move into the nuclei. And once it moves into the nuclei, then it's going to create a number of proteins, and those proteins are heat shock proteins. So those proteins are going to move into the cell, and what they're going to do is they're going to protect the cell. And so they're going to harden that cell and protect it from changes in temperature. And so it's actually changing the physical makeup of that cell just as a result of this transcription factor that's moving into the nuclei, making all these proteins. What happens next? Well, eventually the temperature goes down. We quit producing that heat shock factor, and we're going to quit producing those heat shock proteins, and the cell goes back to normal. And so we find that not only in heat, but a lack of oxygen or hypoxia is actually going to produce these shock factors as well. And so cells are neat. They can become whatever cell they're going to become. They can respond to cells adjacent to them based on their location, and they can even respond to external stimuli. So that's cellular specialization, and I hope that's helpful. Y esto es lo que es la célula, la especialización celular.
A usted le toca revisar el video para aclarar. Todos esos videitos están en el Google Classroom. Y usted puede tener acceso a ellos. Bueno, voy a quedar aquí porque ya se acabó la hora. Me tomé unos minutos de ustedes. Para entonces ya la próxima semana vamos a entrar en cómo la cromatina ahora regula la expresión y yo espero terminar esto la próxima semana y empezar ingeniería genética. Voy a tratar de ir esta semana a la U, a ver si me lo permite, porque yo trato de salir, pero siempre está bloqueado por acá, por mi casa. Así que tan pronto como yo pueda ir para buscar los exámenes y retirarlos, entonces lo vemos y me comunico con los líderes. ¿Alguna pregunta?